Imaginen una tormenta tan, pero tan grande, que desafía toda escala humana. Una bestia meteorológica nacida del océano, con un apetito insaciable de energía y espacio. No hablamos de una tormenta que cubre una ciudad o una provincia. Hablamos de una cuyo campo de vientos huracanados se extiende por un diámetro de 2.220 kilómetros. Eso es suficiente para cubrir la mitad de los Estados Unidos, o para extenderse desde Madrid hasta Varsovia. Este no es un escenario hipotético. Así fue el tifón Tip de 1979, el ciclón tropical más grande y, en muchos aspectos, el más intenso jamás medido con precisión por el ser humano. El tifón Tip no solo fue grande, sino que reescribió los libros de récords meteorológicos. Pero para entender a este gigante, primero debemos viajar a su lugar de nacimiento. Todo comenzó a principios de octubre de 1979, en las aguas anormalmente cálidas del Pacífico Occidental. El océano, con temperaturas superiores a los 30 grados Celsius, actuó como un combustible de alto octanaje, ofreciendo una cantidad masiva de energía térmica y humedad. En este entorno fértil, una perturbación tropical comenzó a organizarse dentro de una vasta vaguada del monzón. Inicialmente, su desarrollo fue lento y errático, luchando por consolidar su centro. Pero las condiciones atmosféricas estaban a punto de alinearse de una manera casi perfecta. La atmósfera superior proporcionó un canal de salida excepcionalmente bueno. Imaginen una chimenea gigante y potente sobre la tormenta, que extraía el aire caliente y húmedo de la superficie y lo expulsaba eficientemente hacia la estratosfera. Este proceso, conocido como outflow o flujo de salida, permitió que la tormenta respirara y creciera sin ahogarse en su propio calor. Y, crucialmente, la cizalladura del viento era casi inexistente. No había vientos hostiles en las capas altas de la atmósfera que pudieran desgarrar su delicada estructura vertical. Con combustible ilimitado desde abajo y un camino despejado hacia arriba, el tifón Tip tenía luz verde para convertirse en un monstruo. La verdadera magnitud de lo que se estaba gestando se reveló gracias a las valientes tripulaciones de reconocimiento aéreo. El 12 de octubre, los aviones cazadores de huracanes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos volaron directamente al corazón de la tormenta en una de las misiones más peligrosas que se puedan imaginar. Lo que encontraron allí fue asombroso. En el ojo de la tormenta registraron una presión atmosférica de 870 milibares. Para ponerlo en perspectiva, la presión estándar a nivel del mar es de unos 1013 milibares. Esta caída extrema de presión es un indicador directo de la fuerza de una tormenta. Es la presión más baja jamás registrada en la superficie de la Tierra dentro de un ciclón tropical, un récord que se mantiene intacto hasta el día de hoy. Esta increíblemente baja presión generó los vientos más feroces. Aunque las mediciones directas en la pared del ojo eran demasiado peligrosas, las estimaciones basadas en los datos de la aeronave situaron sus vientos máximos sostenidos en unos 305 kilómetros por hora en su punto más fuerte. Esto, según los estándares modernos de la escala Saffir-Simpson, utilizada en el Atlántico, lo convierte sin lugar a dudas en un huracán de categoría 5, la clasificación más alta y destructiva posible. Pero su intensidad era solo una parte de la historia. Les voy a explicar su tamaño. Normalmente, los vientos con fuerza de huracán de una tormenta potente pueden extenderse por cientos de kilómetros. Pero el tifón Tip era 4 veces más grande que un ciclón tropical promedio. Sus vientos con fuerza de galerna, de más de 63 kilómetros por hora, se extendían a más de 1100 kilómetros del centro. Era como una sierra circular marina gigante, una entidad meteorológica tan vasta que si su centro estuviera sobre Manila, sus vientos más externos estarían azotando Vietnam y Taiwán simultáneamente. En su apogeo, las imágenes de satélite mostraban una estructura de libro de texto. Con un ojo claro, simétrico y bien definido,
de casi 65 kilómetros de diámetro, un oasis de calma en medio del caos absoluto. Y desde ese ojo emanaba una circulación masiva, con bandas de lluvia en espiral que se desenrollaban como los brazos de una galaxia. El tifón Tip se había convertido en una máquina de tormenta perfecta, masiva, increíblemente potente y aterradoramente organizada. Afortunadamente para las zonas pobladas, el tamaño no siempre significa el mayor daño en el punto de impacto. A medida que Tip giraba hacia el norte y se acercaba a Japón, comenzó a interactuar con aire más frío y seco. Su fuente de combustible se estaba agotando. El tifón Tip se debilitó considerablemente antes de tocar tierra en la isla principal de Japón, Honshu, el 19 de octubre. Pero debilitado es un término relativo para un gigante como Tip. Pasó de su punto máximo a ser todavía una tormenta formidable, y su inmenso tamaño significó que sus efectos se sintieron en un área extraordinariamente amplia. Desató lluvias torrenciales durante días. El resultado fueron inundaciones generalizadas, y más de 600 deslizamientos de tierra en las regiones montañosas. Aún así, causó una destrucción considerable. La agricultura sufrió pérdidas millonarias y la industria pesquera fue devastada, con casi 30 barcos hundidos o varados. Trágicamente, se cobró la vida de casi 100 personas, incluyendo un trágico accidente en una instalación de entrenamiento de los marines de E.U. en Camp Fuji, donde una brecha en un muro de contención de combustible provocó un incendio que mató a 13 marines e hirió a muchos más. Repasemos los números impactantes que definen a este titán. El diámetro, unos 2.220 kilómetros, el más grande jamás registrado. La presión central más baja, 870 milibares, que sigue siendo el récord mundial absoluto para cualquier ciclón en el planeta. La velocidad máxima estimada del viento, unos 305 kilómetros por hora, una fuerza destructiva inimaginable, y las precipitaciones que en algunos lugares se midieron en metros, no en centímetros, ya que sus vastas nubes de lluvia se estancaron sobre el terreno montañoso de Japón. El tifón Tip nos dejó una advertencia indeleble, escrita en el viento y el agua. El planeta es capaz de producir tormentas de una escala y una furia que van mucho más allá de lo que la mayoría de nosotros podemos imaginar. Nos recuerda que el más grande no siempre significa el más mortífero, especialmente si una tormenta se debilita antes de tocar tierra. El camino de la tormenta podría salvarte, o podría no hacerlo. La suerte juega un papel, pero no podemos depender de ella. La preparación es nuestra mejor defensa. Conocer tus zonas de evacuación y tener un go bag o mochila de emergencia lista es fundamental. Las advertencias tempranas, posibles gracias a la tecnología satelital y de reconocimiento que ha mejorado enormemente desde 1979, nos dan el tiempo que necesitamos para actuar. Y una infraestructura inteligente y resiliente, desde diques hasta códigos de construcción estrictos, convierte probabilidades que parecen imposibles en resultados de supervivencia. Hoy, el tifón Tip sigue siendo el campeón indiscutible del tamaño, un punto de referencia con el que se miden todas las demás tormentas. Y nos demuestra una cosa con una claridad aterradora. En la batalla perpetua del aire y el océano, a veces, el tamaño mismo puede ser el arma definitiva,